Hola, buenas tardes a todo el mundo. Me han pedido que haga una breve presentación de esta tercera y última mesa redonda que lleva como título Las redes de ciudades en la proyección internacional. Tenemos la suerte de tener aquí con nosotros al secretario general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, el señor Josep Roig, que será quien moderará la sesión. Y en esta sesión intervendrán el señor Amílcar Acosta, director de la Federación Nacional de Departamentos de Colombia y expresidente del Senado, el señor Christophe Chailloux, alcalde de Saint-Jean-de-la-Ruelle y director general de la Asociación Francesa de Ciudades Pequeñas y Medias, y el señor Marc Pi Ferrer, que es el secretario del Consejo de Gobiernos Locales de Cataluña, que está aquí en sustitución del presidente del Consejo, el señor Miquel Buch. En la documentación tienen ustedes distintas preguntas que se le han planteado a los intervinientes de hoy. Yo me quedo con la última de estas preguntas y para hacerla en voz alta para todo el mundo, seguro que el moderador les hará profundizar en esta pregunta y en muchas otras. Pero ¿cuáles son los retos a los que tienen que enfrentarse las redes en un entorno internacional que está bajo constante cambio? Seguro que los ponentes nos darán muchas respuestas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Arnau. Si les parece, voy a hablar en español, ¿no?, que es uno de los 3 idiomas oficiales de nuestra organización. Como saben ustedes, yo pertenezco a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que dentro de lo que podríamos llamar la estructura de los gobiernos locales es la organización a nivel global. Por lo tanto, estamos ante una organización a nivel global, pero que trata de representar a los gobiernos locales y regionales. En nuestra estructura, como saben ustedes, tenemos una estructura por continentes, con distintas secciones, y tenemos también dos secciones que llamamos más temáticas, una sección para las grandes metrópolis y otra sección para las autoridades regionales, en las que precisamente el Gobierno de Cataluña juega un papel clave, y en este momento el secretario general de la red FOGAR, le llamamos, de la red de autoridades regionales, es precisamente el antiguo director de cooperación de la Generalitat de Cataluña. En CGLU, y no voy a extenderme demasiado, pero cuando nos dicen cuáles son las funciones que tenemos o los retos que tenemos, normalmente los separamos en 3 grandes apartados. La primera función que tenemos como asociación global, y por tanto es un poco distinta a la función a veces que tienen otros niveles de asociaciones, es que tenemos la representatividad de los gobiernos locales a nivel mundial. Y por lo tanto, en cierta forma, lo que intentamos es ser influyentes, cosa que es difícil, en las discusiones y en los grandes temas que están discutiendo a nivel global. En este momento, en nuestra agenda, tenemos como temas principales, por ejemplo, el cambio climático, con la reunión en París que una de nuestros copresidentes, la alcaldesa de París, va a recibir este año, a principios de diciembre, la cumbre del cambio climático. Tenemos, evidentemente, los objetivos del milenio y su transformación en objetivos de sostenibilidad. Tenemos también la Agenda Hábitat 3, que va a tener lugar en 2016 en Quito, justo después de nuestro congreso en Bogotá, y que afronta pues, lo que podría ser quizá la agenda más importante para nosotros como gobiernos locales, que es la agenda de la urbanización y del futuro de las ciudades. Y después tenemos también, yo diría como también muy importante, todos los temas de financiación. Como saben ustedes, este es un tema que siempre desde los gobiernos locales intentamos afrontar, muchas veces no con demasiado éxito,
porque la financiación de los gobiernos locales siempre está dependiendo de muchas cosas, pero que nos parece que si queremos realmente llegar a un desarrollo del mundo un poco más equilibrado, pues hay que financiar de forma más fuerte a los gobiernos locales y a las infraestructuras que estos y los servicios que estos dan. Este es por tanto, el primer papel que jugamos. El segundo papel es otro que también ustedes conocen perfectamente, que se puede llamar de intercambio de conocimiento, de intercambio de experiencias. Al final somos una red de redes, lo que queremos es que la gente se comunique, intercambie, aprenda unos de otros. Intentamos no decir que hay las mejores prácticas, sino que hay buenas prácticas, porque cada ciudad ha de adaptar las buenas prácticas a su entorno y a sus características individuales, pero en definitiva esta es otra de las acciones básicas que tenemos. Y finalmente la otra acción que para mí es probablemente la más importante, aunque a veces una organización como la nuestra que está más a nivel global puede estar un poco alejada, pero es que al final todos lo que estamos haciendo es intentar cambiar las cosas y que los cambios se produzcan a nivel local. Por lo tanto, nuestra posición ha de ser también ayudar a que los alcaldes a nivel local puedan llevar a cabo a la práctica los cambios reales y que realmente, de alguna manera, a veces digo que tendríamos que lograr que la globalización fuera positiva para todo el mundo, cosa que tal vez en este momento yo creo que no es, ¿no? Entonces, estos son los tres grandes temas. Tenemos una organización que, y quizá con esto contesto ya un poco a la pregunta de Arnau, que evidentemente se ha de adaptar a los cambios y en este momento yo como cambios que quizá después pueden llevar a la discusión, pues es verdad que hay cambios geopolíticos importantes, no podemos olvidar que nuestra organización también es una organización política, por lo tanto de alcaldes y de representantes políticos que no están ausentes de cambios geopolíticos importantes. La historia de nuestra organización con la unión de una organización de origen más bien francófono y otra de origen más bien anglófono y con una historia de 100 años ha pasado por todas las vicisitudes políticas imaginables y por tanto también ahora estamos también en otra vicisitud política de cambios importantes a nivel mundial. Y el segundo tema, porque también es un tema que nos preocupa mucho, y es cómo adaptamos no solamente CGLU, sino la red de redes a todos los cambios tecnológicos. Estamos intentando que de alguna manera pasar de una estructura muy jerárquica que teníamos, una estructura jerárquica a veces centralizada, a veces descentralizada, pero es que ahora nos viene una organización absolutamente distinta, una organización distribuida en la que nadie puede impedir a nadie que cada uno de nosotros tengamos contactos y relaciones internacionales. Antes las relaciones internacionales podían ir por un cierto trámite incluso burocrático, jerárquico, etcétera. En este momento es imposible. No se puede evitar que nadie, desde la persona encerrada en su habitación sin moverse de su habitación, está conectada al mundo. Imaginaros también los gobiernos locales, regionales y todos los niveles. Por tanto, esto también es un tema que cambia un poco la forma de organizarnos. Estamos impulsando mucho la idea de que tenemos que ser una red de redes y esto también es en base a que no podemos pensar que haya una organización única mundial, sino que la organización única mundial está formada por muchas redes muy distintas, con intereses muy distintos, algunas temáticas, otras geográficas, otras nacionales, otras subnacionales y que por lo tanto un poco lo que tenemos que recoger es este movimiento de redes que compartimos cosas muy básicas. Al final, cuando nos complicamos todos la vida con muchos objetivos, a veces lo que hacemos en CGLU también es volver a los principios, y los principios son principios de democracia local, de proximidad al ciudadano, de ser más lo que dicen los ingleses, más accountable a los ciudadanos, de responder más a los ciudadanos, y al final estos conceptos de descentralización, democracia, más accountable a los ciudadanos son los elementos claves. En esto también remarcar solo como última reflexión que también los movimientos sociales y ciudadanos están cambiando enormemente y esto también nos está cambiando un poco la manera de trabajar. Tenemos que trabajar mucho más en partenariado
no solo con el sector privado. A veces ha habido una tendencia a pensar que el partenariado siempre es con el sector privado y con las empresas. No, para nosotros, sobre todo los gobiernos locales, el partenariado es con la sociedad civil, con la cantidad de organizaciones que nacen en este momento y que, como podemos ver en este momento también en España, que se presentan unas nuevas elecciones locales, todos estos movimientos ciudadanos pueden tener un efecto importante en las próximas elecciones. Por lo tanto, es un tema que también, dentro de la reflexión de cuáles son los cambios, yo creo que valdría la pena mencionarlo. Bien, con esto acabo y paso la palabra ya a Amílcar Acosta, que nos va a dar la visión desde Colombia de los temas que estamos tratando. Muy bien, muchas gracias. Muy complacido en estar compartiendo con ustedes. Nos han propuesto unas 4 preguntas que yo, de una manera muy sucinta, voy a aproximarme a una respuesta a ellas, más con el ánimo de hacer unos enunciados y dar más pábulo a las preguntas que al final podamos atender. ¿Cómo contribuyen las redes de ciudades a la acción internacional de los gobiernos locales? La globalización es una realidad incontrastable. No obstante, no todos los países y las regiones entran en esa globalización en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones, y particularmente en el plano económico y comercial. Uno podría decir que hay países globalizantes y hay países globalizados. Y entiendo por globalizantes aquellos países que le sacan ventaja a la globalización, y globalizados aquellos países que padecen las consecuencias de la globalización. Y en ese contexto, en un país como Colombia, que es un país de regiones claramente diferenciadas, claramente caracterizadas, se ha impuesto progresivamente el concepto de ciudad-región y el concepto de áreas metropolitanas como unas formas de afirmación de ese carácter de regiones que tiene el país, entre las cuales hay enormes brechas. Hay brechas interregionales, pero también las hay intrarregionales. De allí que uno de los propósitos fundamentales que se impone el Plan de Desarrollo, que en estos momentos discute el Congreso de la República para este cuatrenio hasta el 2018, apunta fundamentalmente al propósito de trabajar por cerrar esas brechas. Pero es un hecho y es una realidad que si para algo ha servido y en algo ha contribuido la globalización, es hacer mucho más efectivos los derechos fundamentales de los ciudadanos, que se manifiesta en la cotidianidad de la población, que no pueden los países y el nuestro en particular sustraerse de esa realidad. Y desde luego consideramos muy importante, y en ello juega un papel de la mayor trascendencia la red de ciudades, es la importancia que tiene la articulación de las políticas públicas, consultando siempre la especificidad y las realidades concretas de cada país, de cada región, en el entendido de que es un concepto que se ha ido imponiendo y que lo promueve las Naciones Unidas, es que la prosperidad es compartida o no es prosperidad. Por lo tanto, cuando estamos hablando de aspectos como la salud,
el medio ambiente, la movilidad, la seguridad ciudadana y la transparencia de las administraciones, es de la mayor importancia el poder compartir esfuerzos, articular políticas. Y en este sentido, esta mañana se discutía mucho de si copiar o no copiar unos países de otros, trasplantar o no soluciones. Yo me inclinaría más bien por entender que dentro de este proceso hay países y regiones que se van constituyendo en referentes, y esos referentes, a partir de ellos se van generando unos paradigmas en donde es de conveniencia para todos poder recoger las lecciones aprendidas de las experiencias de unos y de otros. En cuanto a la segunda pregunta, ¿son instrumentos eficientes en cuanto a consecuencia de logros en su ámbito? ¿En qué ámbitos en particular son más eficientes? En nuestro concepto, las redes de ciudades contribuyen a una mayor y mejor integración tanto en lo económico como en lo social, lo cultural y desde luego en los aspectos académicos y gubernamentales. Y la mayor eficiencia de ese aporte en nuestro concepto está fundamentalmente en lo que hace relación al seguimiento y a la evaluación que se hace de los cambios en la calidad de vida de las comunidades, que en última instancia es la razón de ser de las políticas públicas. Y en ese sentido, el seguimiento, la evaluación y desde luego la medición es la que nos va a permitir poder establecer las contribuciones al mejoramiento, al mejorestar de las comunidades de las que son responsables los ejecutores de las políticas públicas a través de los distintos planes de desarrollo. Entonces, en ese sentido, la identificación de intereses que se hace a través de estas redes hace un aporte, a nuestro juicio, muy significativo a la toma de decisiones de las entidades y de los actores que están comprometidos en ellas. La tercera, ¿qué beneficios y oportunidades aporta a su gobierno local la pertenencia a una red de ciudades? La Federación Nacional de Departamentos que yo represento cumple un papel en nuestro país, que es el de articular y el de integrar las acciones y las ejecutorias de las administraciones conocidas más comúnmente como intermedias, en nuestro caso los departamentos, que son la instancia que media entre la nación y el territorio, llámese ciudad, ciudad-región o áreas metropolitanas. Y desde esa perspectiva hemos considerado como clave la interacción que nosotros hemos logrado a través de la alianza de la Federación con la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, que a nivel pues de América Latina y el Caribe hemos logrado una interacción, una acción y de cooperación muy estrecha, y todo ello ha contribuido en gran medida a ganar en competitividad, que es el reto que nosotros tenemos para poder insertarnos de la mejor manera en la globalización. Y finalmente, ¿qué retos afrontan las redes en un entorno internacional en constante cambio? Nosotros particularmente en Colombia, como es de conocimiento de la comunidad internacional, estamos en estos momentos en un tránsito que para nosotros es de gran trascendencia. Por primera vez en más de 50 años de un conflicto armado
interno que le ha dejado al país aproximadamente unos 7 millones de connacionales que han sido víctimas de esa guerra. En estos momentos se avanza en un proceso de negociación en la búsqueda de una salida política a este conflicto, y podemos afirmar que a estas alturas yo diría que nunca se había llegado tan lejos en un proceso de diálogo, en un proceso de negociación con los actores armados, y nunca habíamos estado tan cerca de llegarse a un acuerdo. Yo me atrevería a decir que hemos llegado a un punto de no retorno. 2 decisiones recientes que tomó la insurgencia que está sentada en la mesa de negociaciones en La Habana así lo ponen de manifiesto. La primera decisión fue que ellos decretaron un cese al fuego unilateral y de carácter indefinido. Y la otra decisión, que fue la semana pasada, fue la de contribuir al desminado. Casi medio país, nosotros tenemos en Colombia 1.112 municipios, y de ellos aproximadamente 750 municipios tienen cantidades de minas antipersonas sembradas que le ha significado al país más de 11.000 víctimas, muchas de ellas fatales y otras con mutilaciones a consecuencia de la activación de estos artefactos, pues se han comprometido con el acompañamiento de la fuerza pública del gobierno al desminado. Estas son 2 decisiones que ponen claramente de manifiesto que hay una voluntad, que hay una decisión. Y termino diciendo que Colombia pondera muchísimo todo el apoyo que ha recibido de la comunidad internacional, y que a través de esta red es mucho lo que se puede contribuir a este mismo propósito, en el entendido de que no se puede hablar de paz en el mundo mientras haya un rescoldo de guerra en cualquier lugar de nuestra aldea global. Muchas gracias. Muchas gracias. Mencionabas referentes. Yo creo que en este momento Colombia se está convirtiendo en un referente en temas urbanos. Es un país a seguir, es un país con una energía especial en temas urbanos. Nosotros estamos muy contentos de haber seleccionado Bogotá como sede de nuestro Congreso Mundial en 2016, y estamos trabajando con ellos muy estrechamente para fijar una agenda que recoja un poco este concepto de ciudad humana, que yo creo que Colombia está avanzando muy fuertemente, en base también a su propia experiencia vital, y que yo creo que nos va a dar muchas ideas para el futuro de las ciudades. Muchas gracias. Cedo ahora la palabra a Christophe Chayou. Christophe Chayou es alcalde de una ciudad en Francia, de Saint-Jean-de-Ruel, pero sobre todo por lo que pertoca a CGLU es uno de las personas clave en la organización desde hace muchos años. Ha estado muy activo en CGLU, representando a su asociación, y por lo tanto le cedo la palabra. En primer lloc, voldria agrair a la Diputació de Barcelona En primer lugar, quisiera agradecer a la Diputación de Barcelona por su invitación per la contribució molt important que porta la Diputació a tot el treball internacional que lleva a cabo la Diputación en el campo del trabajo internacional. Y ahora, si me lo permiten, voy a pasar a mi lengua, el francés, también para subrayar que la influencia catalana en Francia en diversos sentidos es importante, y eso es algo que quiero remarcar. Brevemente, quisiera, a través de la doble experiencia que es la de un
un representante municipal en Francia, en una ciudad pequeña, en realidad, 20.000 habitantes en el centro de Francia, aunque es bastante en realidad, cuenta porque tenemos 36.000 municipios en Francia y tenemos una doble experiencia en cuanto a actores del movimiento municipalista y de las administraciones territoriales desde hace algunos años y en la Asociación de Municipios y Regiones de Europa. Quisiera hacer un breve apunte histórico diciendo que la labor en red en las ciudades y en Europa no es algo nuevo. Las redes de ciudades, de hecho, a menudo han precedido la labor que se ha hecho en los estados, ya sea en la antigüedad o en la Edad Media. Las ciudades ya tenían vínculos muy fuertes, especialmente por motivos comerciales, para garantizar la prosperidad, para desarrollar las universidades que existían en la Edad Media y para garantizar también el comercio y la prosperidad. Por tanto, las redes de ciudades no son una invención nueva, a pesar de que sea una especificidad muy europea. Es un movimiento que se ha acelerado muchísimo a lo largo del siglo XX en Europa, con la creación en muchos países europeos de asociaciones municipales muy fuertes, hace unos 100 años, porque celebramos el centenario de grandes asociaciones internacionales recientemente que se han desarrollado, se han profesionalizado, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, porque en ese momento, en Europa, estábamos viendo un movimiento muy sólido, muy potente de ciudades que se han organizado en red. Quisiera insistir en el hecho de que el punto de partida para muchas de estas redes eran convicciones muy potentes, valores que se encontraban en la base, en los cimientos del trabajo en común, es decir, que trabajamos en red y cooperamos no por cooperar sin más, sino porque queremos afirmar conjuntamente una serie de valores a los que son importantes para nosotros. Por ejemplo, en Europa hay una batalla en pro de la autonomía local y financiera, sobre todo respecto a los estados, la batalla por la democracia local y la batalla también por la construcción europea, porque, y quiero insistir y recordarlo, aunque pueda parecer un poco anacrónico hoy, pero las primeras redes europeas de ciudades se construyeron también con la convicción de que en paralelo se necesitaba un proyecto muy sólido, muy potente para poder gestionar conjuntamente el continente. Es decir, que a partir de 1980 a 1990 ha habido en Europa un movimiento muy fuerte del desarrollo de las redes municipales europeas, fomentado también por las instituciones europeas, porque la Unión Europea necesitaba también unos ciertos relevos para poder actuar a nivel local y para que los valores europeos sólidos, como por ejemplo el de la cohesión territorial, también funcionara, y este principio tenía que basarse evidentemente y reposar en los territorios. Hay muchos niveles distintos y quisiera recordar muy rápidamente la importancia de la red de ciudadanos, el despliegue del hermanamiento entre ciudades, entre Francia y Alemania, por ejemplo, que ha permitido una reconciliación sobre el terreno de poblaciones, un movimiento de hermanamiento que ha envejecido un poco, pero que todavía existe en cuanto a la relación de los ciudadanos entre los distintas ciudades. Y después también redes que se han desarrollado y profesionalizado gracias a actuaciones de intercambios de experiencias que poco a poco han dado lugar a programas financiados por la Unión Europea, que a su vez han dado lugar a organizaciones muy estructuradas, a programas muy estructurados por la Unión Europea, tanto en cuanto a la cooperación transfronteriza o regional, la cooperación interterritorial, internacional también, porque
Yo he dicho ante el secretario general de la CGLU y los representantes de la Diputación de Barcelona que uno de los últimos activos de esta cooperación en red es todo el trabajo en favor de la cooperación al desarrollo creado a iniciativa de los concejales y que hoy permite una cooperación internacional con financiación europea. Todo este movimiento que acabo de evocar y que se ha producido a lo largo de la segunda parte del siglo XX, decía yo antes que ha sido un movimiento muy fomentado por la Unión Europea, pero no existiría nada si no hubiera habido en un primer momento representantes municipales, concejales y sobre todo alcaldes que de manera voluntaria decidieron implicarse voluntariamente en este ámbito internacional porque consideraron que esto era algo que encajaba con sus valores y que era una dimensión natural de la actuación territorial y que el desarrollo y el despliegue, el crecimiento de su territorio, ciudades y regiones necesitaba un enfoque internacional y una labor en red. Y esto no era natural de entrada porque incluso en aquella época había muchos estados que no se manifestaban de forma favorable y incluso en Europa, y lo digo yo viniendo de Francia, pues el año pasado ratificó la Carta de la Autonomía Local, que es el documento de referencia en Europa para la protección de las libertades locales. Y lo digo pues viniendo de un país que durante mucho tiempo es muy centralizador y muy celoso de sus propias prerrogativas. Así que fue necesario un compromiso y un dinamismo de los alcaldes para afirmar la necesidad de llevar a cabo un trabajo en red de cooperación, de inversión importante a nivel europeo y internacional y para poder reivindicar también un papel en un sistema de gobernanza en el que en el mismo movimiento las instituciones internacionales y los estados llevaban a cabo políticas que de manera inevitable necesitaban la participación de las administraciones locales en el ámbito del clima, de la integración, de la cohesión, y estos alcaldes decían, bueno, pues que nosotros también queremos tomar parte de la decisión. Y lo quiero decir especialmente aquí en Barcelona, porque en aquel momento, si damos un salto atrás en el tiempo, Sampaio, Pierre Mauroy, con Pascual Maragall, y podría citar muchos otros, fueron personas que realmente lanzaron esta actividad de afirmación del papel de las administraciones locales y al mismo tiempo afirmaban que esto pasaba por un trabajo en red con asociaciones, con intermediarios y que no era simplemente un trabajo individual de un alcalde o de una persona que iba a buscar un programa o una financiación o un lugar, sino que de forma colectiva quería desempeñar un papel en la gobernanza europea y mundial. Y aunque hoy parece que no lo sepamos, hay muchos programas que permiten en la Unión Europea financiar el territorio y muchos de estos programas se deben precisamente al papel activo de muchos alcaldes. Y eso ha permitido la creación de órganos consultivos que existen en Europa que permiten consultar de forma oficial a las administraciones territoriales. Estoy pensando, por ejemplo, en el Comité de las Regiones, que es una creación, y lo digo porque los catalanes realmente desempeñaron un papel fundamental en esta institución, que fue una creación de las redes de las administraciones locales. Y en paralelo a este desarrollo europeo también hubo un desarrollo mundial, porque los alcaldes dijeron, bueno, teniendo en cuenta los desafíos que cada vez son más globalizados, más mundiales, nosotros también debemos desempeñar nuestro papel y tener nuestro espacio, y para ello necesitamos un instrumento, el COUNIP seguramente, porque en aquel momento lo que quería era aunar energías en una institución, en este caso con sede en Barcelona, capaz de ejercer influencia a nivel mundial en nombre de todos. En relación con el tema que nos ocupa y con esta doble experiencia que tengo,
Me gustaría decir, si bien probablemente todos ya lo conocen o ya lo saben, quisiera explicar por qué debemos seguir trabajando en red. Acabo de mencionar algunos aspectos históricos. Bien, estos siguen siendo válidos hoy. ¿Por qué trabajar en red? Porque somos más fuertes de manera conjunta que individual. Y este mensaje, que era válido y cierto hace 20 o 30 años, lo sigue siendo a día de hoy. ¿Por qué? Precisamente es el caso en Europa, en los estados, en muchos países, o digamos muchos estados, o al menos ese es el caso en mi país. Los estados han preferido siempre tener socios divididos que un único socio. Eso es una constante, no es el caso único de Francia. Siempre es más sencillo tener una capacidad de decisión cuando delante tuyo no tienes un interlocutor conjunto. Y a nivel nacional o mundial siempre es mejor federar las voces que pueden existir también a nivel local. Trabajar en red es importante porque eso permite beneficiarse del intercambio de experiencias. Y hoy, en una situación en la que muchos países se encuentran confrontados a dificultades muy importantes, vemos que los responsables municipales y los ciudadanos buscan soluciones para intentar gestionar de forma eficaz los servicios públicos, para resolver desafíos, para dar respuestas a ciudadanos cada vez más desorientados y que necesitan una serie de ejemplos concretos, que sean ejemplos positivos, como por ejemplo la intervención de los compañeros de México de esta mañana, pero también de ejemplos malos, porque también a veces necesitamos saber qué funciona y qué no funciona. Y con una cierta perspectiva, en Europa sabemos que ha habido aspectos muy positivos en una serie de programas de cooperación europea, pero que también ha habido aspectos bastante negativos, y podemos decirlo perfectamente. Se ha producido el desarrollo de una cierta burocracia con unos negocios que han existido y que han hecho que programas que inicialmente tenían por objeto apoyar al territorio se han desviado, se han transformado en grandes máquinas administrativas que han hecho que cada vez sea más difícil para una administración solicitar los fondos europeos. Actuar en red es algo importante también para que la diversidad persista. Es decir, de esta forma no hay una única manera de ver las cosas. Las administraciones locales son diversas. Hay metrópolis, hay grandes regiones, también hay pequeñas ciudades, ciudades pequeñas, ciudades periféricas, de montaña. Cada una tiene su especificidad, y la importancia de tener una red es seguramente relativizar e intentar encontrar puntos de acuerdo y de convergencia para que las demandas de conjunto permitan avanzar. Trabajar en red consiste en beneficiarse de métodos eficaces, herramientas de formación, Por ejemplo, si los responsables municipales nos representan a nivel internacional, deberían tener una formación precisa. Y, claro, cada uno no puede tener esa formación precisa. Precisamente por eso contamos con las redes, porque son ellas las que nos ayudan después a divulgar una información sobre el territorio. Además, acabo de mencionar algo que de forma muy esquemática serían los aspectos positivos de trabajar en red, pero nos vemos también frente al hecho de deber resolver desafíos. En algunos países hay dificultades, eso lo vemos. Vemos también la dificultad del trabajo en red, que parecía tiempo atrás un activo, y que a veces hay algunos sucesos que las cuestionan, y estos sucesos son inquietantes.
Yo creo que debemos seguir trabajando de forma eficaz en red de ciudades, en redes de territorios, y tenemos que hacerlo para seguir afirmando valores. Para empezar, una red, una organización de administraciones locales no es un objeto de consumo, no es un gadget, sino que es algo que se basa en unos valores muy fuertes, y eso es algo que tiene que seguir siendo así. La democracia local, la independencia respecto a los estados, la autonomía financiera, la reivindicación de una identidad territorial, todo ello es importante, y tenemos que seguir defendiendo estos valores de manera sólida, porque no somos unos gadgets neutros a disposición de los estados o de las instituciones internacionales. El segundo desafío, además de afirmar valores, es el de ser un espacio de debate, espacio abierto, democrático, para tratar debates serios que afectan a la sociedad, a las sociedades. Hay debates importantes en las sociedades europeas de hoy. Por ejemplo, en mi país, Francia, pues ahí estamos experimentando debates muy importantes que afectan a la sociedad francesa y que afectan en primer lugar a las administraciones locales. Por tanto, trabajar en red, trabajar conjuntamente, debe permitirnos debatir estas cuestiones, incluyendo con colegas de otros países y de otros continentes. Es importante abrir y alimentar esta reflexión en los que, viendo que en otros lugares hay un cerramiento y hay una negación en este sentido. Tercer punto, el mantenimiento de la diversidad es otro desafío importante, porque vemos que hay una gran tentación en la actualidad, y lo digo aquí como lo digo en París. La tentación de considerar que los territorios y las administraciones locales, somos diversos, no hay solo grandes metrópolis mundiales. La realidad de los territorios en un país como Francia, en Europa, también es que hay otros territorios con ciudades de tamaño mediano o pequeño o rurales, y todos desempeñan un papel, todos deben desempeñar un papel también en términos de cooperación internacional, de presencia internacional. A mí me preocupa muchísimo el hecho de que hoy tenemos la sensación que hay algunas metrópolis que captan ese mensaje internacional y que muchos otros territorios se sienten excluidos porque no tienen los medios o porque simplemente se sienten al margen de un movimiento, a veces alentado por la Unión Europea, que considera que es más fácil trabajar con grandes regiones o metrópolis y que el resto del territorio no existe. Ese es un gran desafío, y si queremos realmente seguir existiendo en red, tenemos que seguir encarnando la diversidad. Cuarto desafío, según mi punto de vista, para las redes, tenemos que seguir siendo representativas. Es muy complejo ahora mismo, pero tenemos que seguir siendo fieles a los valores y a las administraciones locales. Y en la actualidad, a mí me preocupa a veces ver que ciertas administraciones locales tienen tendencia a imitar a los estados, a querer participar en todas las negociaciones mundiales como un estado. Y en este sentido creo que hay un gran peligro, porque una administración local, una ciudad, una región no es un estado y no puede estar en competición, no puede competir con el país. Y lo que no puede ser es que los representantes locales corran a todas las instituciones internacionales, porque muchas veces simplemente no hay espacio para las administraciones. Hay negociaciones importantes en las que sí hay que estar, por ejemplo, la del clima, pronto, pero incluso en las negociaciones sobre el clima nos damos cuenta de que es muy difícil para las administraciones existir. Parece que la experiencia de Lima hace algunos meses no fue muy positiva para las administraciones locales, y yo temo, según las
informaciones que tengo que París tampoco sea fácil, porque hay ese viejo reflejo de los estados que consideran que respecto a ciertas decisiones importantes quien tiene que decidir es el Estado. Por eso es tan importante trabajar en red, y seguramente el último desafío importante es lo que yo llamo la sostenibilidad de las redes, incluyendo evidentemente la financiación internacional. Estoy hablando ahora ya de mi experiencia en Francia. Francia durante mucho tiempo ha desempeñado un papel muy importante en términos de solidaridad internacional, de cooperación internacional, de cooperación de los estados, las ciudades francesas, los departamentos franceses. Durante mucho tiempo, de forma histórica, han financiado muchas acciones y están presentes en muchas redes, han apoyado muchas redes a nivel internacional y europeo. Hoy no voy a esconder que hay muchos interrogantes en un contexto financiero difícil en el que los estados, incluyendo el Estado francés, ha reducido significativamente el apoyo a las administraciones locales. Pues hay muchas preguntas que se plantean y hay cuestiones de las que se están dudando, y hay administraciones que ven cómo se reduce su apoyo a la cooperación o a las actuaciones internacionales, y a veces los ciudadanos también consideran que no se justifica en periodo de crisis seguir financiando de forma importante la acción internacional. Y a mí me gustaría terminar con la incertidumbre que existe en mi país, pero sé que también existe en otros, porque se produce, por un lado, un aumento del euroescepticismo, es decir, del cuestionamiento del sistema, una incertidumbre muy grande respecto a la financiación de las acciones públicas, de los servicios públicos, de las administraciones locales, un aumento de los sentimientos de exclusión, de los sentimientos de rechazo de los demás. Y, de hecho, el desafío más grande que tenemos hoy, al menos en Francia, consiste en justificar ante los ciudadanos esta inversión internacional europea, explicando que se trata de una dimensión natural de la acción local y que los desafíos que existen hoy en una ciudad francesa, en una ciudad europea, tiene una resonancia y un impacto con lo que sucede en otras ciudades del mundo, y que hay que seguir invirtiendo en el ámbito internacional. Hay muchas incertidumbres en este ámbito, y para mí eso es un desafío importante en los años venideros, el hecho de conseguir justificando ante los ciudadanos la importancia de esta labor en red, que a veces aparece a los ojos de los ciudadanos como demasiado capturado, demasiado sesgado o no suficientemente compartido por una población en sentido amplio. Y por eso me gustaría terminar diciendo que hay que ampliar el campo de todos aquellos que se pueden ver afectados por la acción internacional, porque de hecho solo así podremos convencer a nuestros conciudadanos del interés de la acción internacional y de la labor de nuestra acción. No sé si me he alargado demasiado, lo siento, pero quería compartir con ustedes esta experiencia y este tema que realmente es muy importante para nosotros, al menos en Francia. Gracias. Muchas gracias, Christophe. Gracias, Christophe. Bueno, yo creo que casi tenemos ya ganas de empezar a debatir, pero bueno, todavía tenemos a otro participante. Le cedo la palabra antes de abrir el debate a Martín Ferré, que es secretario general del Consejo de Gobiernos Locales de Cataluña. Muy bien, gracias. Muchas gracias, José, y muchas gracias a los compañeros de esta mesa redonda. Lo primero que quisiera hacer es agradecer a la Diputación de Barcelona el hecho de que haya impulsado un año más el Ágora de las Ciudades. Yo creo que es una buena manera de que todos nos podamos encontrar y pensar y reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan las comunidades locales. Quisiera pedir disculpas también, en primer lugar, en nombre del presidente de los gobiernos, del Consejo de Gobiernos Locales, alcalde de Premià de Mar, porque desgraciadamente ha tenido que atender una urgencia como alcalde y no ha podido asistir a este Ágora, un acto que le hacía especial ilusión. Yo lo que intentaré explicar
A ver, he dividido mi intervención en 4 ejes. Primero, situar las redes en Cataluña, tal y como estamos organizados. El segundo aspecto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde las distintas redes de entes locales? Y luego explicarles la coyuntura política en relación a la cual, o geopolítica en relación a la cual vivimos y actuamos. Y de alguna manera lo que modestamente quisiéramos aportar en la internacionalización de las comunidades locales. A nivel de las redes, más allá de la CGLU, en la cual evidentemente también participamos, yo en primer lugar hablo como el Consejo de Gobiernos Locales. El Consejo de Gobiernos Locales es un órgano de reciente creación, un órgano estatutario que recoge el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al que da un órgano de representación en las comunidades locales, es decir, a los entes locales, de manera que es el interlocutor del mundo local con la administración, en este caso, de la Generalidad, es decir, la administración local, regional, nacional de Cataluña. Está constituido por alcaldes y alcaldesas que representan la absoluta diversidad del mundo local catalán. Municipios grandes, pequeños, municipios de costa, municipios de montaña, en paridad de alcaldes y alcaldesas. Por lo tanto, yo creo que es una radiografía muy exacta del pulso político del mundo local, evidentemente totalmente transversal en representación política. Se trata de un órgano eminentemente político y que no tiene estructura. Y aquí también, con la coincidencia de la coyuntura política, ha saltado por un proceso de máxima austeridad, y este órgano, por lo tanto, es eminentemente político y se basa en las entidades municipalistas, que en el caso de Cataluña son 2. La primera es la Federación de Municipios de Cataluña, que agrupa aproximadamente a 650 entes locales y que tiene relación con la Federación Española de Municipios y Provincias, y la otra entidad municipalista, que en este caso es de la que yo también soy secretario general, es la Asociación Catalana de Municipios, con 918 ayuntamientos y más de 1000 entes locales, entre ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, etc. Pero más allá del hecho de que haya 2 entidades municipalistas, también convivimos con un conjunto de otras entidades municipalistas, de redes de ciudades y de municipios. Una, por ejemplo, es la Asociación de Municipios en favor de la independencia, es decir, todos aquellos municipios que están a favor del proceso de independencia de Cataluña de España, y la Red de Ciudades por la Sostenibilidad, la Federación Catalana de Municipios Rurales, la Federación de Entidades Municipales Descentralizadas, es decir, el nivel inferior al de un municipio, la Asociación de Micropueblos, que son los municipios de menos de 500 habitantes. Para que tengan ustedes una referencia, hay más de 330 municipios de menos de 500 habitantes en Cataluña. En un entorno de 947 municipios. Hay más de 660 municipios de menos de 2000 habitantes. Por lo tanto, nos encontramos en una realidad territorial diversa y compleja, que hace que todo este conjunto de redes también nazcan para resolver las diversas realidades. No voy a darles toda la lista, pero para que me entiendan ustedes, desde la Asociación de Municipios en Transporte Urbano también trabajan en red, desde el consorcio local Red, que agrupa a los ayuntamientos en el ámbito de las nuevas tecnologías, o desde el Fondo Catalán de Cooperación, que agrupa la aportación que hacen los ayuntamientos a la cooperación para el desarrollo de otras comunidades. Todo esto constituye un conjunto de redes que brindan apoyo y participan en los entes locales catalanes. ¿Para hacer qué? Pues bien, lo explicaba muy bien Christophe, y yo no me extenderé más allá del papel que tienen que desempeñar las redes y de lo que desean hacer. A modo de resumen, yo creo que lo que queremos ser es un paraguas, y queremos ser un apoyo para todo aquello que traiga el desarrollo de los entes locales. Existe un proverbio chino que dice:
solo vas más rápido, pero juntos vamos más lejos. Las redes de ciudades y de pueblos es exactamente esto. Seguramente un ente local solo o un ayuntamiento solo puede hacer alguna cosa determinada más rápidamente, pero seguro que juntos recorreremos un camino más largo, recorreremos un camino más lejano. Nosotros, bueno, a ver, yo les explicaba la radiografía política: 947 ayuntamientos, el Ayuntamiento de Barcelona con 1.700.000 habitantes, el Ayuntamiento de Sant Jaume de Frontanyà con 27 habitantes. La realidad municipal de Cataluña es eso, es eso. Nosotros, ¿cómo visualizamos nuestro país? No sé si habrán visto ustedes un mapa de Cataluña, pero Cataluña es un triángulo casi perfecto. Nosotros dibujamos 947 puntos en dicho triángulo y es exactamente igual el punto del ayuntamiento más grande como del punto del ayuntamiento medio como del punto del ayuntamiento más pequeño. Siempre pensamos o intentamos pensar en los 947 e intentamos priorizar, si tenemos que priorizar alguno, a los pequeños. Son los que tenemos que acompañar el proceso para que sigan la inercia que normalmente los grandes ya marcan. En un país que es un país, yo creo que con vocación internacional, es un país con vocación industrial y comercial. Esto significa que las exportaciones e importaciones forman parte inherente del ADN del país, de los catalanes, y por lo tanto la vocación internacional de nuestro país también es la vocación internacional de los entes locales que lo constituyen y que forman parte del mismo. Podríamos decir que pensamos en lo que a menudo llamamos un país glocal. Desde lo local somos globales y somos globales porque participamos desde lo local. Y en este proceso de ser un paraguas, intentamos brindar elementos de apoyo para el desarrollo de los entes locales. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos en el ámbito de la formación, estando presentes o acompañándoles en su día a día, poniendo en marcha una central de compras para que todos compremos juntos para obtener mejores precios y mejores servicios. Y también, por ejemplo, creando un consorcio que permita agrupar ayuntamientos para participar de proyectos internacionales. En este sentido, la Unión Europea ha promovido el hecho de trabajar en red, no solamente dentro del país, sino a nivel internacional. Y en este caso lo que podemos hacer las entidades municipalistas es crear este paraguas de trabajo que permita agruparse y encontrarse entre asociaciones catalanas y también buscar una conexión con el mundo. Hablar de internacionalización no podría hacerse sin hablar de Barcelona. Es decir, incluso la marca Barcelona supera en este caso la marca de Cataluña. Barcelona es conocida en todo el mundo. Y Barcelona, y cuando digo Barcelona me refiero al ayuntamiento y me refiero a su diputación, son dos canales o dos elementos que trabajan conjuntamente y de manera coordinada con las redes de ciudades en Cataluña en todo lo que es el ámbito internacional. A menudo se trata de entes locales de cualquier rincón del mundo que se dirigen o bien al ayuntamiento o bien a la Diputación de Barcelona pidiéndoles que, bueno, que quieren venir aquí, que quieren entender el modelo Barcelona, que quieren conocer de primera mano la realidad de cómo funciona el mundo local aquí en Cataluña. Pero un ayuntamiento del país que sea, de la ribera del Mediterráneo, con 15 o 20.000 habitantes como ciudad, no se puede comparar con el Ayuntamiento de Barcelona. Son realidades demasiado dispares. ¿Cuál es nuestro trabajo en este caso de apoyo al Ayuntamiento, a la Diputación? En este caso, ser capaces de encontrar aquel municipio en Cataluña que sea similar a ese municipio que tiene interés en saber cómo se desarrollan las cosas aquí. Y por lo tanto, este trabajo en red de coordinación para que aquellas personas que quieran venir a conocer la realidad de los entes locales de Cataluña, pues intentamos buscar su espejo en lo que es su municipio llevado aquí. Si es un municipio turístico, buscamos un municipio turístico. Si es un municipio de montaña, buscamos un municipio de montaña, etcétera, etcétera, un municipio industrial, etcétera. Por lo tanto, este trabajo yo creo que tiene que implicar el trabajo en coordinación y trabajar conjuntamente para ir todos en una misma dirección, para promover los hermanamientos o para promover la diplomacia de pueblos y ciudades. Porque, como lo decía Christophe, los entes locales y las realidades en las que nos agrupamos normalmente no entienden de fronteras. También lo decía el compañero de Colombia. En el ámbito de la paz,
no existe distinción alguna en el ámbito de la paz. Todos estamos alineados en los mismos objetivos, todas las ciudades de todo el mundo, en el ámbito del medio ambiente o en el ámbito de la cooperación o de la energía. En este sentido, las redes superan cualquier estructura gubernamental. Para darles un caso, aquí vivimos hace algunos años el proyecto de la Euroregión, el Eurodistrito, que buscaba un trabajo conjunto de una parte de Francia con Cataluña. Pues bien, en el momento en que se producía un bloqueo institucional entre el gobierno de Madrid y el gobierno de París, las ciudades continuaban desarrollándose. Figueras y Perpiñán, o Gerona y Lyon y Montpellier continuaban desarrollando proyectos conjuntos, independientemente de que la coyuntura geopolítica llevase a la congelación de un proyecto. Las ciudades que siempre están en movimiento en este caso continuaban estándolo y continuaban desarrollando los proyectos. Tercera pauta sobre la que quisiera hablarles, la coyuntura geopolítica con la cual vivimos. A nivel del Estado español existen tres niveles de administración: el nivel estatal, el nivel autonómico y el nivel regional local. En el ámbito catalán, esta capa además incluye la provincia, la comarca y el ayuntamiento. Por lo tanto, se podrán ustedes imaginar que es algo muy complejo, hay muchas capas. Un poco distinto de Francia, pero bastante similar, que hacen una gestión compleja y que solo funciona si además actúan de manera coordinada. Pues bien, esto es lo que de alguna manera queremos impulsar y lo que queremos acompañar desde las redes de ciudades, desde la Asociación Catalana de Municipios o desde la Federación de Municipios. Porque, por ejemplo, la semana pasada se celebró el Mobile World Congress, un congreso de relieve internacional que comporta el desarrollo de toda una serie de territorios. No se trata del desarrollo de Barcelona o del Hospitalet de Llobregat, que es la ciudad que está al lado. Comporta el desarrollo de una serie, de un conjunto de ciudades que se ven atraídas por un gobierno, por un proyecto global, pero que a la vez permiten que se pueda desarrollar proyectos de ciudad. O acompañando a esto, de cara a octubre o noviembre, tenemos el Smart City Congress, que sería transportar el modelo de ciudades inteligentes, de regiones inteligentes, que permiten desarrollar. Y con esta visión, insisto, de globalidad, de importar y de exportar, con esta voluntad de ser del carácter catalán. Hablaba anteriormente del Eurodistrito. Somos un territorio de frontera, somos un territorio fronterizo y tenemos una geopolítica el Mediterráneo, los Pirineos, etcétera. Pues yo creo que el desarrollo de proyectos que nos trasladen al ámbito internacional, la integración entre el mundo local, son especialmente importantes y daré dos ejemplos. El hospital transfronterizo del Puig-Cerdà, que está en un municipio muy cercano en el Pirineo, al sur de Francia, y que brinda servicio no solamente a los habitantes de la Cerdaña, que es la comarca que pertenecería al ámbito catalán, sino al ámbito del sur de Francia, lo que se llama aquí la Cerdaña francesa, el departamento francés que toca la frontera. Este hospital da servicio a toda una región que no entiende de fronteras y que atiende tanto a ciudadanos franceses como catalanes. Pues yo creo que estos son proyectos impulsados desde el ámbito local y que se han defendido y reivindicado desde el ámbito local. Y aquí las redes de ciudades hemos estado ejerciendo presión. Y, por ejemplo, se ha inaugurado recientemente el aeropuerto de la sede de Urgell, internacional de Andorra. Andorra es un estado pequeñito que es fronterizo, de hecho, entre Francia y Cataluña. Allí al medio es muy pequeñito, que por su orografía entre montañas no puede tener un aeropuerto con garantías. Y existe un aeropuerto que se acaba de lanzar en estos momentos, que está en la Seu d'Urgell, que está a 10 kilómetros de la frontera con Andorra y que da servicio al conjunto tanto de Andorra como en este caso de Cataluña. Pues bien, yo creo que estos son proyectos que desde las redes de ciudades tenemos que saber impulsar en nuestra situación geopolítica, que es la que ahora mismo acabo de explicar. Y un tercer aspecto a destacar.
el proceso de recentralización que en este caso el Estado está impulsando contra los gobiernos locales. Y yo creo que esto hoy en día es un problema. Es un problema en Cataluña y es un problema, creo yo, para todos los entes locales en España. De hecho, no había ocurrido jamás que más de 2.300 entes locales, ayuntamientos, hayan llevado una ley impulsada por el gobierno del Estado, la hayan llevado ante el Tribunal Constitucional, porque entienden que es una ley que ataca directamente a la autonomía local, ataca el derecho y los servicios que los entes locales ofrecemos a los ciudadanos. Esta es una situación histórica, nunca antes había ocurrido. En el caso de Cataluña es todavía más acentuada la situación. A nivel de toda España estamos hablando de más de 8.000 ayuntamientos. De estos 8.000, más de 2.500 han presentado esta denuncia ante el Tribunal Constitucional, y en el caso de Cataluña, de 947 municipios, más de 850 han sido ayuntamientos que han presentado este recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero tenemos un constreñimiento que no solamente afecta a los servicios a los ciudadanos. Tenemos un proyecto de ley de acción exterior que pretende limitar la acción exterior de los entes locales. Lo que hoy en día estamos haciendo, alguien desde el centralismo de Madrid lo quiere poner en solfa, lo quiere poner en tela de juicio. Y aquí los entes locales también nos plantamos cara y decimos que no, que hace muchos años que tenemos redes de ciudades, que tenemos hermanamientos y que tenemos vocación de proyección internacional, y que no tenemos por qué entrar en una camisa de fuerza que nos marque el Estado central. ¿Y qué es lo que queremos aportar? ¿Qué queremos aportar como redes de ciudades? ¿Qué modelo podríamos modestamente aportar al resto de comunidades locales? Creemos en la política. Y la palabra política viene de polis, que es la ciudad griega. Por lo tanto, la política nace en las ciudades. Y este es un concepto muy fuerte que no debemos olvidar jamás. La política nace en las ciudades. Y en estos momentos, desde aquí, queremos impulsar un proceso que llamamos de repolitización, lo cual significa devolver la política a las ciudades y devolver la política a los ciudadanos. ¿Con qué ejes? Pues con la buena gobernabilidad, situando a los ciudadanos en el centro de la geopolítica, haciéndoles ciudadanos activos en el proceso de toma de decisiones, con la transparencia. Tenemos que ser comunidades locales comprometidas con la transparencia, generando confianza entre nuestros conciudadanos y con la democracia. Lo que además encaja en el proceso político de Cataluña que llamamos el derecho a decidir. Es decir, cualquier cambio en la coyuntura del proceso político o de liberación nacional pasará por la cultura de la paz y por la cultura de la democracia. Estos son algunos de los ejes que yo creo que como repolitización queremos aportar modestamente al panorama internacional, porque entendemos que haciendo fuerza sobre esto internamente, sobre la manera de organizar y de trabajar y de repolitizar las ciudades y las comunidades locales, podemos hacer una aportación para el resto de comunidades del mundo. Y lo dejo aquí. Gracias.